pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches. Estamos en el aire, casi sin darnos cuenta, porque nos pusimos a charlar un poco acá con nuestra invitada. Así que, bueno, esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio como 7 ya, ¿no? 7, dice. Muy buenas noches, Florentina Gamarra. Muy buenas noches, Gabriel Pulice, ¿cómo le va? Muy buenas noches a nuestra invitada. Buenas noches a los dos. Es un gustazo tener a esta señora sentada hoy en nuestro programa y tenemos que mandarle un saludo, si usted me permite, antes de presentar a nuestra invitada como corresponde, a nuestro querido compañero. A nuestro campeón. ¿Es campeón? No sé, pero viene entrenando para campeonar, Diego Yaiche. Le vamos a mandar un abrazo y decirle que hoy lo vamos a extrañar mucho. Sí, Mintámosle. En realidad está entrenando. Le cuento un secreto porque la semana que viene va a estar compitiendo en el torneo en el torneo internacional de ajedrez en Villa Langostura. Él no compite en cualquier lado, es verdad. No. Así que le mandamos un abrazo a Diego Yaiche. Y le perdonamos la ausencia porque tiene una justa causa. Sí, por causa justa. Bueno, y muy buenas noches, Vanina. Buenas noches. Mi profe, ¿sabes? Ah, todo compañerita. Compañerita y profe también, así que sí, es cierto. Que bueno, ahora ya vamos a tener ocasión de presentarla formalmente a Vanina Muraro. Yo hay algo que sí le quiero comentar a la audiencia, que habíamos prometido una entrevista a Jorge Hinkis y Juan Bautista Ritbo, que por algunos asuntos técnicos de la librería El Juguete Rabioso y Germán Armando, bueno, la entrevista va a quedar para la semana que viene. Así que quienes estaban con esa expectativa, la semana que viene sale. Perfecto. Un inconveniente que obviamente fue de fuerza mayor. Así que. Sí, un inconveniente de infraestructura de librería. Pero bueno. Y bueno, hoy vamos a tener en nuestra segunda hora la sala de cine, que vamos a dar la bienvenida a Justo Locane, que va a presentar una de las pelis más maravillosas de todos los tiempos, que es Willy Wonka, Charlie y la fábrica de chocolate. ¿La vieron? Sí, claro. Bueno, hay algunas cositas interesantes ahí para saborear, ¿no? Exactamente. Bien, y bueno, si les parece bien, vamos a una pausa musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. ¿Cómo no? En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, navegar es preciso. Y estábamos escuchando los Argonautas en la época del Eternauta, ¿no? Chico Huarque y Caetano Veloso. Qué lindo. Bueno, y va a presentar a nuestra invitada. Pero con muchísimo gusto. Estamos hablando de la doctora Vanina Muraro. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Psicología por la misma universidad, investigadora UASIT. Es profesora titular a cargo
de la materia Psicoterapias y Clínica de Adultos 1, docente de la maestría en psicoanálisis y del doctorado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es analista, miembro de la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata. Le faltó algo. Sí, dígame. Que es una excelente dibujante. Ah, bueno, pero ese dato yo no lo tenía aquí en el currículum vitae. Lo voy a agregar entonces. Sí, con un estilo propio que es reconocible cualquiera de sus dibujos. ¿Es así? Me pongo colorada, no se nota por suerte acá por la radio. No, y ahora que dice dibujo, yo he visto cuadros de Vanina en algunos lugares donde he visitado, Sí. casa de colegas. Dibujitos habrás visto. He visto pinturas. No se achique, no se achique. Que no sé cuándo los hace, No sé cuándo los... Me parece que mientras toma examen, no sé Todo el cuándo hace tiempo, eso. todo el Todo el tiempo. Los tiempo. dibujantes dibujan todo el tiempo. Son todos gente tímida, Maravilloso. gente fóbica. Gente y retraída. están agarradas de la lapicerita, claro. ¿Ustedes de las que todo dibuja? Todo. Muy bien, o sea que después un día si quiere Sí. se nos hace un retrato para tener aquí en el estudio, ¿por qué no? ¿No? Claro, Algo por que se hace. supuesto. El logo de Pulsión de Radio le podemos pedir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, bien. Y hoy con un tema que propusiste, Vanina, tema fuerte. Poco polémico. Sí, 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 de verdad, complejo, ¿no? El consentimiento. ¿Dónde trazar el límite del consentimiento, no? Es un poco la pregunta. Sí, en primer lugar, la idea de abordar un tema complejo, ¿no? De esos temas que uno tiene miedo de meter la pata, de decir algo y que lo escrachen, ¿no? Y entonces es más fácil refugiarse en algún eslogan medio cerrado, ¿no? Como no es no, y ya está. Sí. Pero yo soy una convencida de que los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles. No. Entonces hicimos como ese experimento con Martina Lomo de conversar sobre algunas lecturas sobre estos temas poco álgidos, ¿no? Y uno era el consentimiento. Sí, yo venía con ese miedo, ¿eh? No, me voy a quedar callado toda la entrevista. Porque, claro, a ver si te escrachan a vos. Claro. Y ahora que lo decís, sí. Usted siempre es el bueno en la historia. No, pregúntele a mi hija, por ejemplo. Yo, lo que sí, bueno, en principio, Vanina, quisiera que le cuentes a nuestra audiencia un poco cómo fue la elección, ¿no? En principio de ponerle ese título también para el encuentro de hoy, y qué nos invita a pensar el consentimiento, digamos, en esta línea que planteas vos, como esta revisión de que en todo caso lo simple no es tan simple, o que por lo menos hay una complejización que requiere pensar a qué nos referimos con el consentimiento en sí. Bueno, el título parte del libro de Vanessa Springora, ¿no? Que es un libro que ya tiene algunos años, que escribe, ¿no? Vanessa es escritora y también tiene muchos trabajos editoriales, y ella mantuvo durante muchos años una relación con David Madneff, un escritor mucho mayor que ella. La relación se inicia cuando ella tiene 12, 13 años, en Francia, en un París que había tomado esta idea de heredera de la revolución, ¿no? Del Mayo francés, claro, ¿no? Donde la sexualidad al poder, el deseo al poder, y entonces, ¿por qué no? Los niños no tenían derecho a gozar. Y ella escribe en ese libro una suerte de testimonio, denuncia y elaboración, porque es muy valioso su libro, de ese vínculo, ¿no? Con Madneff, donde denuncia un poco toda la complicidad
familiar y del entorno cultural de ese momento, con este vínculo, ¿no? Y habla de su consentimiento a ese vínculo, ahora desde una perspectiva de separación de ese momento, y eso nos hizo pensar con Martín la pregunta es muy sencilla en realidad. Si podemos tomar como punto de partida que no es no, ¿podríamos decir que sí es siempre sí? Y este libro fue como el primer ingreso a tratar de buscar alguna respuesta a esa pregunta. ¿Sabes qué me pasó mientras seguía, ¿no? la presentación que ustedes hicieron, el encuentro en la serie del Jaguar, ¿no? Volví a pensar en Dora, ¿no? Volví a pensar en tantas cuestiones, ¿no? Que sí, digo sí, desde... yo también. Ah, sí. ¿no? Como esta cuestión del consentimiento y escuchando esta reflexión de Vanina cuando planteaba esto de está claro que no es no, está claro que no es no, está claro que sí es sí. Y pensaba en que bajo esta lupa, digamos, poder pensar si consentir tiene que ver con decir a viva voz algo que también puede mezclarse con lo que entendemos por responsabilidad subjetiva. No, me parece que abre como unas aristas allí como para poder pensar cómo se juega ahí el eje de la culpabilidad, el eje de la responsabilidad, el eje de la implicación, ¿no? ¿Cómo puede pensarse eso? Me parece que abre una puerta muy interesante. Sí, yo pensé en Dora también a propósito del caso del otro caso, ¿no? que toman en segundo lugar, que es el de María Schneider, ¿no? Y ahí aparece la pregunta, ¿no? Ahí donde Dora sí, ¿no? Da ese famoso cachetazo, ¿no? Y por qué del lado de María Schneider no, ¿por qué no reacciona? ¿No? Aparece esa pregunta sobre el final de esta conversación con Martina Lomo, ¿no? Y el costo que tiene para ella no reaccionar en ese momento. Claro, porque ahí como que se pone en valor, ¿no? El cachetazo de Dora. ¿No? Como un gesto así. Sí. Ahora decirlo complejo, libertario. Sí, fue, ¿no? un sopapo bien puesto. Claro, ¿no? Exactamente. Lo ubicó al señor. Lo puso en su lugar. ¿No? Cosa que María Schneider no hizo con Marlon Brando ni con el director. Claro. ¿no? Y lo que quería preguntarte, Vanina, es cómo pensar entonces ahí la cuestión de la víctima. ¿No? ¿Cómo poder pensar entonces ese lugar, ¿no? Para no victimizar, por un lado no victimizar y por el otro lado no negar cierta victimización que por supuesto lo hay, al menos desde el punto de vista legal. Sin duda, ¿no? Sin duda. ¿no? Hay víctima y hay victimario, podríamos decir. Claro. Lo que pasa es que pasa un poco como con el trauma, ¿no? La figura de la víctima no es muy útil para el psicoanálisis, ¿no? Porque pasa como con el trauma, donde sin duda hay una víctima del trauma, pero como ese lugar es un poco pasivizado, no es muy útil. Por eso a Freud le interesaba no el trauma, sino la secuela del trauma. Es un problema la víctima sin implicación, ¿no? Claro, me parece que lo que importa es la secuela, ¿no? ¿Qué hace la víctima con eso? Y Vanessa hace ese libro, ¿no? Maravilloso, generoso, que ilumina un montón de cosas. Sí, yo estaba pensando un poco en la audiencia, ¿no? Porque vamos a reponer. Nosotros escuchamos las conversaciones con Martina Lomo, ¿no? Pero, ¿querés contarnos en realidad hay una secuencia de 3 conversaciones, 4. Sí. Y una es... Bueno, la primera es tiene como eje esta pregunta, ¿no?
de Si sí es siempre sí, y toma como fuente ese libro, que se llama El consentimiento, de Vanessa Springora. Toma también una película que se hizo, que es muy buena también, ¿no? Es una buena recreación. La película está dirigida por Vanessa Filo, y toma una tercera fuente, que es un programa de TV que se llama Apostrophe, que es un programa que se da en l'Entendu, en la antena 2 en París, en un horario central, donde se confronta este señor Madneff, ¿no? Que es un escritor muy reconocido, con la audiencia, y hay ahí un personaje, una feminista que se llama Bombardier, que denuncia un poco esta práctica, ¿no? Que es la única. Que es la única que denuncia, la única voz que se alza para decir, bueno, pero eso, ¿no? Es una conducta pedófila, ¿no? Claro, ahí donde el resto de la concurrencia es aquiescente, casi que lo celebra. Sí, sí, sí. ¿No? Lo celebra porque parece que este señor inicia jovencitas, es un experimentado iniciador de jovencitas, ¿no? Entonces ellas no tienen que vérselas con los tropiezos de los inicios de la sexualidad, como si eso fuera algo indeseable. Sí, 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 como si fuera un maestro, ¿no? Me venía un poco un a la memoria. plancha-billetes. Sí, ¿no? Pero me venía a la memoria el personaje de Olmedo, ¿no? Cuando hacía con la bebota. El ¿no? maestro. El maestro, ¿no? Y era el mismo padre, ¿no? Que en ese caso era el personaje de Javier Portales, quien la llevaba, ¿no? A Adriana Broski, que interpretaba a la bebota, al maestro, ¿no? Que era un maestro que le iniciaba sexualmente, ¿no? Sí. Bueno, entonces el primer episodio es un episodio de conversación sobre ese tema, ¿no? Con estas fuentes, un poco el libro de Vanessa es muy rico, es muy generoso, porque ella no escatima contar detalles de cómo ella se sintió muy reconocida con la atención que generó por este hombre. O sea, ella no se posiciona como una víctima inocente sin ninguna participación, sino que reconoce que eso para ella fue atractivo, que de golpe había encontrado un lugar, con todo lo complejo. Me parece que porque era un sitio y una niñita, ¿no? Eso está penado por la ley, digamos, por lo menos en Argentina. Sí, ella reconoce su propia excitación sexual. Claro. ¿No? Sí, su excitación sexual, y también va dando cuenta de cómo esa práctica la va separando de sus pares. Es muy interesante también el encuentro con un analista en un momento del libro, ¿no? Hay varias perlitas. Ese es un punto que me parece muy importante destacar, porque en los casos de abuso infantil suele estar a la base la culpabilidad que se genera, ¿no? Que es el hecho de que en las situaciones de abuso hay excitación sexual del lado de la niña, el niño, quien es abusado, ¿no? Esa excitación sexual suele tener el efecto de ser un agente culpabilizante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo de eso lo que se pone también en juego. Y eso, ¿no? Es culpabilizante, pero bueno, hay un cuerpo ahí que se eugeniza tempranamente, ¿no? Sí. Por eso, perdón, pero me parece que también acá se abre la cuestión, por lo menos que toma esta figura que lo denuncia, ¿no? En esa presentación, que es
que ese consentimiento tiene un lugar en lo íntimo, también en lo social, ¿no? Ujú. Porque pienso en esta cuestión, en la figura o el poder que otorgan ciertas transferencias, en ese sentido, ¿no? Y esto que en la posibilidad de acercarse al diálogo con un analista, lo que el analista, si lo querés contar, Vanina, lo que ese analista le devuelve a ella, ¿no? Algo que efectivamente permita conmover esta cuestión. Yo creo que hay que salvaguardar ahí lo que queda en esa franja entre responsabilidad y culpabilidad, que muchas veces incluso bajo el lema de algo habrás hecho o algo vos también Claro. habrás querido provocar, ¿no? Me parece que ubica el lugar de la víctima en un lugar absolutamente pasivizado también respecto, en el caso del libro, me parece el relato también de la posición de su madre, ¿no? Cuántos abusos que no tenían solamente que ver con esta figura, ¿no? de Macbeth solamente, sino que hay una historia aquí en ese descuido de esa niña tan pequeña y cómo prácticamente iba haciendo eso entregada, ¿no? Parece que es como ubicar también lo social ahí, su contexto, la familia, ¿no? Eso. Vos sabés que ese punto nos fue criticado por alguna gente que decía, siempre que hay un abuso, los psicoanalistas se ponen a buscar la culpabilidad de la madre, del padre, de la familia, ¿no? No era esa la intención, no era disculparlo a Macbeth, ¿no? Porque no, sino señalar que había unas coordenadas de fragilidad en el entorno de esa niña. El padre prácticamente no estaba. Y que eso no corre ni no, desmiente en supuesto, absoluto de qué se supuesto. trató, ¿no? Sí, claro, por eso estábamos situando lo delicado que es a veces situar estas cuestiones. Claro. Por las edades de las víctimas también. Sí, donde es muy fácil ahí, no sé, pronunciar el Gibolé incorrecto, ¿no? Sí. Claro, sí, porque en ese punto es cierto, ¿no? Que se puede confundir el, poder echar luz, ¿no? sobre algo de la historia familiar que genera las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque me parece que apunta a eso. Sí, me parece que ahí... ¿Qué es lo que hace esa piba? Una presa fácil. Una presa, ¿no? como ella se sitúa, ¿no? Claro. Hay un capítulo del libro que se llama La presa, y ella describe cómo ella estaba un poco expuesta, ¿no? Sí. Que me parece... Perdón. No, disculpame vos. No. La presa, ¿no? También habla de cierto lugar de captura. De encierro y de... Yo creo que ella logra salir de esa prisión con el libro, claro, justamente. Cuando lo hace público. Con una operación de escritura, ¿no? Sí. Bueno, algo que no sucede, ¿no? En el caso de María Schneider, ¿no? Es cierto. El caso de María Schneider, que no puede salir nunca más. Claro, ¿no? Es más complejo, ¿no? En ese punto es como si, no se le puede exigir a todas las víctimas que tengan los recursos que tiene Vanessa Springora, digamos. Odora. Claro. Sí, bueno. ¿Cómo es ¿Querés contarnos un poquito para la audiencia el caso de María Schneider? El caso de María Schneider es, uno podría decir, es menos grave, ¿no? Uno podría decir que la situación que atraviesa Vanessa Springora desde el objetivo no es menor, no hay una violación en términos de lo que entendemos como acceso carnal, ¿no? Y sin embargo... A mí no me quedó claro eso. Pero vos sabés que reviendo la película queda bastante claro que no. Y sin embargo hay algo violatorio en esa escena. Sí. Me refiero al film famosísimo del Último Tango en París, de Bertolucci. La actriz es María Schneider. Y en esa película, que es una película también de una relación muy asimétrica, ¿no? De una historia de amor muy asimétrica entre un viudo norteamericano decadente y una jovencita bellísima
que tiene una relación puramente sexual, ¿no? En apariencia, en un principio. Esos encuentros son bastante tormentosos, la vemos a ella tratar de separarse y volver al encuentro e insistir para tener un nuevo encuentro con Marlon Brando. Y hay una escena de una violación con sexo anal, donde se utiliza, una escena famosísima del cine donde se utiliza manteca como un lubricante, ¿no? Y esa escena no estaba en el guión. Esa escena la deciden el director y Marlon Brando, que ya es un actor súper conocido en su momento, mientras que esta muchacha recién está iniciando su camino como actriz. La deciden no decirle a María Schneider para capturar las lágrimas de humillación y el gesto de humillación que ya no es de la actriz, es de la persona, ¿no? Ya no es del personaje, es de María Schneider, ¿no? Entonces tiene lugar esa escena frente a las cámaras, imaginemos los sets de filmación, donde ella... ¿no? La cámara en primer plano, cámara en primer plano tomando su rostro, claro. ¿No? Donde se logran extraer, me parece que es bien hacer extractivismo de la angustia, ¿no? De esa mujer, y bueno, y ella queda muy, muy angustiada después de eso, lo denuncia. Además esa película trasciende por el escándalo a la moral, ¿no? Enfrentan una suerte de condena social, un proceso. El valor semiótico de la manteca. Exacto, ¿no? Es la manteca el punto, ¿no? Sí, de humillatorio. Me parece, es una cosa increíble, ¿no? Porque la manteca es tan inocente, ¿no? Y sin embargo pasa a ser el símbolo de la peor perversidad, ¿no? Siendo que es hasta un poco pacato, ¿no? Que recordemos la película por eso, tiene un montón de cosas la película, claro. ¿No? Sí. Es una película muy interesante, buenísima, hay escenas dentro de la escena, y sin embargo queda como esa escena manteca, con una pregnancia, si fuera... claro. Sí. Y lo violatorio ahí es que ella no sabía, ¿no? Que eso iba a pasar. Que ella no consintió. Y sin embargo, como vos decías, no le pega un cachetazo, ¿no? No es funcional a lo que quería el director, a lo que quería Bertolucci, ¿no? Como que ella en ese momento quedara en lo que Lacan ubica en relación al fading subjetivo, ¿no? Desvanecida subjetivamente. Exacto. No puede reaccionar. Y vamos a una pausa musical y hay algo que vos situás ahí, que es lo relativo al extractivismo, que me parece que vale la pena retomar a la vuelta de nuestra pausa musical. Bueno, estamos en el aire, estamos escuchando a Nirvana, un tema de David Bowie, el hombre que vendió al mundo. Maravilloso. Bueno, había dejado una pregunta. Nos quedamos charlando, ¿no? Apasionadamente. Discutiendo. ¿Querés contar un poquito todo lo que decías? Lo que he dicho yo. No, pensaba a modo de reflexión, y era un poco lo que le comentaba Vanina también. Una de las preguntas era por qué habían surgido estas críticas o en relación a cierta lectura que uno puede hacer. Y digo que me parece que a veces el peligro también lo gestiona la transferencia en sus múltiples versiones, digamos, ¿no? Ese lugar de poder, la época, en algún momento desde cierta lectura, vamos a decir, machista, cierta posición de quien tiene el saber, el director manda, es al que hay que regalarle una escena, del mismo modo que hasta hace un tiempo, hace un par de programas hemos hablado también de ciertas posiciones de analistas que han hasta incitado a sus pacientes a escribir, ¿no? Digamos, como tantas otras posiciones sostenidas por la transferencia, que no están
salvaguardadas de esa posición lindera con el abuso, ¿no? De poder de quien tiene en todo caso ahí ese lugar que lo puede sostener vía la transferencia sin creérsela tanto, o bien cometer ciertos abusos, de los cuales nuestra comunidad analítica no también, exenta, ¿no? Por supuesto que no. No tendríamos por qué ser mejores, ¿no? Absolutamente, Claro. absolutamente. Me parece que sobre todo cuando hay lazos asimétricos hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En eso que vos me preguntabas, Gabriel, sobre el extractivismo, ¿no? Sí. Después de la ola de denuncias de abuso que hubo en Argentina, después del caso de Telma Fardín, Sí. A mí me sirvió mucho leer a Rita Segato, y cuando Rita Segato diferencia los casos de abuso en relaciones asimétricas a los casos de abuso interpares, ¿no? Donde sin duda puede haber una situación de abuso, pero no es igual, ¿no? Que hay algo, me parece que incluso uno podría decir, ¿hay consentimiento posible si hay una relación asimétrica o ese consentimiento ya está viciado? No, y hay otro punto también, por lo menos de un caso conocido, ¿no? Bueno, un momento en que mi hija estaba en la escuela secundaria, ¿no? Y, bueno, una situación, tuvimos un encuentro, un grupo de padres con el rector, ¿no? En donde el problema era que había habido uno de los chicos, que era un grupo que estaba haciendo, habían hecho un viaje de intercambio en Francia y tenían que recibir a los franceses, ¿no? Que venían. Y uno de los pibes había tenido una situación, ¿no? Que entre pares, ¿no? Con una compañerita, que son estas situaciones de vacilación, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, ¿no? Que coqueteo, ¿no? Una cosa propia de la adolescencia. Que la moneda está en el aire y de pronto cae que sí, de pronto cae que no, ¿no? La moneda cayó que no, el pibe pensó que sí, y terminó prendido fuego en todas las redes, ¿no? Y bueno, fue todo un tema de si, nada, borde del suicidio, cosas así, y por toda la repercusión que eso tuvo en ese momento en las redes, entre pibes, ¿no? En todos los colegios, ¿no? Digo, me parece que hay algo de esto en lo que hablábamos recién, ¿no? Que es muy difícil. Sí, en la ¿Cómo disparidad. trazar el límite del consentimiento, ¿no? O de qué lado queda el poder en Claro. todo caso, ¿no? Y de qué se trataría consentir. Porque pensaba en la definición de la palabra, ¿no? En consentimiento hay algo ahí que ya de por sí pareciera equiparar o situar de igual a igual la cadena de responsabilidades. Y en los casos que estamos mencionando hay una gran disparidad en todos ellos, ¿no? El director que busca una escena, pero que hay una actriz que en todo caso está ubicando, intentar cumplir el libreto, ¿no? Pensaba de Truman Show también, ¿no? Hay algo de eso que mientras que le hacen la propaganda al cacao, Sí. y él saludaba a los fines de un guión que armaba, ¿no? Alguien que le digitaba la vida sin él saber que estaba dentro de una escena para Claro. que millones de espectadores, ¿no? Esto me parece que Bueno, es el la último lágrima. tango en París, si se hubiera filmado en este siglo, la manteca hubiera salido con la marca, ¿no? Sí, yo creo que en estos casos que vamos explorando son casos de mucha disparidad, que son los casos más sencillos, ¿no? Donde uno podría pronunciarse y decir, bueno, si hay un mayor y un niño, pero después, por supuesto que es muy difícil. Incluso, vos decías, Gabriel, la moneda está en el aire, cae que sí, cae que no, y por ahí podría caer que sí y al ratito es que no. La vacilación subjetiva, ¿no? Y la complejidad del sí, deseo, sí, ¿no? Lo complejo que es el deseo. Sí, acá entramos en el En terreno un terreno en muy donde delicado, puede claro. llegar una lluvia de mensajes condenatorios, ¿no? Sí, ¿y cómo se sale de esa
porque digo, pues se me ocurre, la salida es el caso por caso, ¿no? Sin duda, me parece que podemos trazar alguna línea más definitoria, ¿no? Con respecto a estos casos donde hay una disparidad, ¿no? Donde nosotros nos ayudaba a pensar en esta idea de Austin y el infortunio del acto, ¿no? Yo puedo ir a ver al juez y que me pregunte, acepta por esposo, y decir sí quiero, pero si soy menor de edad no puedo. No puedo, y si lo digo no es legal, y si el que está al lado mío y dice sí acepto está casado con otra, tampoco puede. Es un infortunio del acto eso. Me parece que decir que sí, si alguien es menor y está avanzado por un adulto, ahí, bueno, eso no es un sí, digamos. Claro, no es un sí con todas las de la ley. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la avanzada de la búsqueda de bajar la ley de impunidad, ¿no? La ley de imputabilidad, sí, ¿no? A los 14 años, ¿no? Y los pibes ahora pueden votar a los 16, ¿no? ¿Desde dónde se dice que pueden votar a los 16, pero pueden elegir presidente, ¿no? Pero no pueden elegir con quién cogen, ¿no? Es como una suerte de paradoja. Y a mí me parece que también la cuestión del consentimiento Perdón con la palabra elegir. Está perdonado. La cuestión del consentimiento en relación a la posición subjetiva, de qué sujeto se trata, ¿no? Si lo llevamos esto a otra problemática, quizás ahora no sé si tan actual, pero sí hace un tiempito, esta idea de que a los 15 las chicas querían, ¿no? En lugar de viajar, hacerse una operación, o en lugar de un cumpleaños, ¿no? Ponerse lolas. Recuerdo que en algún momento esto era una pregunta de madres y padres, digamos, analizantes que traían esta cuestión, ¿no? Y esto de, bueno, si vos no estás contenta con tu imagen, entonces firmaban el consentimiento para que una chica a los 15 años pudiera tener implantes de siliconas, ¿no? Digo, ahí, más allá de que eso se podría revertir porque después se puede sacar, pero digo, hay también ahí un punto que ameritaría o darle lugar a la pregunta por ese consentimiento en relación a si ese sí, ¿no? Es un sí que puede valer como sí, o de qué se trata. Me parece que retomando esto que vos decías, y quizás en un terreno que no es menos empantanado, ¿no? Pero que también me parece que sitúa simplemente que la posibilidad de que nos preguntemos algo de eso, ¿no? Es muy delicado, y ni que hablar si en vez de ponerse lola se quiere hormonar porque decidió que ¿no? O siente que no que no nació en el cuerpo, ¿no? Correcto, ¿no? Seguro, es muy delicado todo esto. Y me parece que sin duda la respuesta es caso por caso. Yo les puedo contar mi caso personal. Cuando alguno de mis hijos era menor y venía a pedirme permiso para hacerme un tatuaje, para hacerse un tatuaje, yo decía no. Si me viene a pedir permiso a mí, no quiero. Pensaba, ¿no? El día que aparezca con un tatuaje, bueno, le abriré la puerta de todos modos, ¿no? Pero si igual me lo seguiré queriendo. Claro, lo voy a seguir queriendo, no lo desheredo, pero si me lo viene a preguntar a mí, no. Claro. Pero el valor bueno, de la pregunta también, me ese es el caso por caso, ¿no? El valor de la apelación a un otro que dé permiso, entonces no. Sí, también depende de lo que uno pregunte, ¿no? Porque yo me acuerdo que le fui a preguntar a mi madre si podía dar el primer beso. Mi madre me contestó, si me estás viniendo a preguntar, me parece que no. Claro, en esa línea. Una buena respuesta, ¿eh? La verdad que sí. Mejor no le preguntamos qué edad tenía, pero... Claro. 23. 20, no, tenía sí, tendría 11 años, una cosa así. Y me acuerdo que esa fue su respuesta y eso me parece que ubica esto, ¿no? El lugar desde donde se pregunta, quién responde, quién está ahí. Sí, ¿no? Sí. Si está listo o no está listo. No solo qué consentir, sino quién, de quién es el consentimiento, ¿no? Es de alguien que en todo caso pudo decir, bueno,
en esto que yo acepto es, ¿no? El consentimiento, basta con situar que en todo caso ahí hubo consentimiento porque hubo excitación. ¿Será que de eso, no? Se puede... Bueno, ese es un punto, ¿no? Que te toman. Me parece que ese es el Claro. problema, ¿no? Claro. En el último episodio, spoileo, Sí. trabajamos una canción del grupo Canticuénticos. No sé si conocen Ay, el grupo sí. Canticuénticos, es una Hermoso. canción que en un momento, curiosamente, la sacaron de la página de la ESI, ¿no? Porque es una canción para prevenir el abuso. La canción se llama Hay Secretos. Entonces la canción, que está acompañado por un video precioso, les recomiendo que lo vean, tiene como un arte, el video es lindísimo. La canción es una canción que dice algo así como: hay secretos pequeñitos que te ayudan a volar, o hay secretos livianitos que te invitan a jugar, y hay secretos tan pesados que no te dejan respirar. Entonces va contando, ¿no? que hay secretos y secretos, y que hay secretos que bueno, que tenemos todos, digamos, ¿no? Un secreto, parece que si yo te cuento un secreto, Florentina, no sé, rápidamente vos consentís no decírselo a nadie y tenés que callar, ¿no? Y acá la canción lo que hace es revertir eso y decir que no hay que guardar los secretos que nos hacen mal. Y es muy linda como herramienta porque se ve a un niño entregando ese secreto, que es como una especie de nube negra que tiene en el bolsillo, a la maestra, ¿no? Y la maestra le dice algo así como: si no hay palabra para decir, inventemos otro idioma, siempre te voy a ayudar, ¿no? Hermoso. Entonces Claro. muestra como el recurso de habilitar un espacio de palabra. De que hay ciertos secretos que no No deben guardarse. Exactamente, que mejor decir. Sí, lo interesante, ¿no? En esa secuencia que ustedes toman es que hay secretos que van cambiando de valor, ¿no? Porque en el caso de María Schneider, ¿no? En realidad ella implosionó, ¿no? Se termina muriendo de cáncer a los Tiene problemas de 50, consumo problemas de también. consumo, pero nunca se pudo recuperar, ¿no? Y eso que ella quiso denunciar, en realidad no tuvo repercusión. En el caso de Vanessa, ¿no? Springora, ella reacciona más tarde, ¿no? Es en un momento que ella hace un clic y dice: esto fue un abuso, ¿no? Digo porque parece que eso también es algo que sucede, que no siempre se experimenta como un abuso, algo que en algún momento se puede visibilizar así, ¿no? Sí, yo ahí me preguntaba también qué sería esto del más tarde, ¿no? Porque a veces esas preguntas conducen a ciertas lecturas también un poco exageradas, pero es, bueno, ¿y por qué hablaste recién ahora? ¿No? Como Sí. si hubiera un tiempo Si ahí te gustó, o no solamente si te gustó, porque ese es si te lo un callaste punto. 10 en algún años. momento, Sí. claro, que son las preguntas que lamentablemente hay que decir que a veces se formulan, ¿no? ¿Por qué estás hablando ahora y no hablaste antes? ¿No? En esta cuestión que a veces los analistas tenemos de situar el tiempo, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué ahora? Y ahora porque puedo ahora, porque digamos, esta nube negra me la puedo sacar de encima ahora y antes no podía hacerlo, ¿no? O porque Eso, encontré a alguien que pueda recibir eso que tengo eso, para decir. Exactamente, que alguien que habilite que eso se puede decir, ¿no? En ese sentido me parece que hay como otra posición también en el consentimiento, que es el consentimiento de quien consiente que eso se pueda sacar. Me parece que el consentimiento toca distintas aristas, me parece que es como hacerlo rotar es interesante para situar la lectura, porque que alguien no se sienta invitado, convocado, habilitado, alojado para poder decir, creo que es la razón por la cual
durante tanto tiempo se callan esos secretos mientras que se van marchitando de dolor por dentro quienes han sufrido ese tipo de situaciones, ¿no? Más en el caso de niños, niñas, bueno. Sí, quienes han sufrido, voy a decir algo que sin duda resulta polémico, ¿no? Que es no solo quienes han sufrido, sino, digo, del lado por ejemplo, en el caso de Vanessa, ¿no? Hasta se podría decir quienes han disfrutado, ¿no? Porque es lo que ella sitúa, ¿no? Digo porque sí, o quienes han obtenido alguna satisfacción sí, de eso. Que en el momento, bueno, Vanessa lo que dice es que ella experimenta el apasionamiento sexual, ¿no? Digo, por algunos casos que he tenido ocasión de trabajar en análisis, ¿no? En donde el punto más problemático, ¿no? Era justamente el no poder situar ese abuso, tratándose incluso de niños de 8, 10 años, ¿no? No llegar o cargar ahí con un peso muy fuerte por haber disfrutado de eso. No, y no solamente eso, por sino el goce que sexual que se genera. y no responsabilizar a esa satisfacción, Sí. en todo caso, no hacerla responsable del silencio. Porque si no, me parece que el otro problema allí es entonces, bueno, como te gustó y sabías que estaba prohibido, no lo dijiste porque, ¿no? A mí me parece que esas lecturas que cierran más que abren son las que tiñen por ahí muchas veces la responsabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos cuando esos casos llegan a nuestro consultorio. Desde ya que la excitación, como si la excitación fuera algo, ¿no? De lo que entonces podría responsabilizarse. Ese es el punto, exacto, claro. Entonces, si sentiste algún tipo de placer, entonces eso te hizo responsable para callar. A mí esas lecturas me parecen... como si sos cómplice, ¿no? Vos estás en el mismo nivel de responsabilidad de un pibe de 8 años que el adulto o la adulta, ¿no? Porque pero además no nos olvidemos de que a veces los abusos ocurren en ámbitos fundamentalmente intrafamiliares. Y no siempre con algún abuelo, un tío, un adulto. A veces es un par, como vos decías hace un rato, ¿no? Entonces, ese par que comete el abuso también es en algún lugar abusado y víctima de otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, me parece que el tema es interesante porque no siempre ahí la víctima en sí, ¿no? A veces la víctima también es, en el caso de un menor, quien comete. Pensaba en adolescencia, bueno, también estuvimos hace un tiempo tocando estas cuestiones, estos temas que efectivamente entiendo la polémica que se suscita cuando los analistas alzamos la voz frente a estos temas y que mañana aparecemos sin yugular, seguramente. Sí, porque nos quedan en realidad 5 minutos, ¿no? Parecía como muy interesante también esto que comentabas sobre las repercusiones, ¿no? Entre analistas, ¿no? A mí me parece que es muy problemático si por temor a las repercusiones nos callamos la boca, ¿no? Que se trata de, bueno, de ensayar algún pensamiento que por supuesto no va a dar respuesta a todos los casos, nos permite pensar algunos, ¿no? En la clínica, por ejemplo, yo he encontrado que muchas veces la víctima calla con un argumento que es: si lo digo, mi papá lo mata, por ejemplo. Y el día que lo dice, el papá llora por ahí, no lo mata al abusador. Entonces ese silencio a veces es tributario de sostener, ¿no? A un otro más poderoso. Sí, cierta posición fantasmática. Exacto, ¿no? exacto. Entonces cada caso, ¿no? Con su riqueza, ¿no? Me parece que de eso sí podemos hablar, porque estamos ahí para escuchar. Sí, lo que me parece que resulta nocivo, ¿no? Es por lo menos desde nuestro lugar como analistas, es
poder, resulta nocivo el situar, ya sea el victimario, pero la víctima, sin implicación, ¿no? La desimplicación es lo que aplana toda posibilidad de ir al caso por caso. Y la implicación, que me parece que es muy importante no entenderla como la Sí. culpabilización, sino, Bueno, no, claro, ese es el punto, esa es ¿no? la gran cuestión, ¿no? Ahí me parece que... Implicación no es culpabilización. Exactamente, ¿no? Ver que puede ubicar a Vanessa de lo que ahí le pasó en esa escena. Ella es muy generosa, ¿no? Y nos cuenta. Sí. Totalmente, sobre todo cuando también va hablando del padre, va diciendo que hay cuestiones que tuvieron que ver para ella con sentirse abandonada y profundamente entregada a adversidades, ¿no? Que fueron siendo, ocurriendo en la serie de esto que pasó, que por supuesto no le quita peso ni valor al abuso, pero que tienen un contexto, tienen una historia, una trama, ¿no? Y por el otro lado también pensaba en esto de que la implicación o la responsabilidad también, ¿no? Una manera de hablar de los analistas es a veces pensar la responsabilidad como si fuera algo de lo que el sujeto puede decir conscientemente, ¿no? Bueno, asumo, ¿no? Una especie de confesión, de que entonces me hago cargo. Muchas veces los pacientes me dicen, pero yo me hago cargo de que acá seguro que tengo una satisfacción masoquista en juego, ¿no? Sí, Poder sí, ubicar sí, a qué, de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad, de implicación, son términos que todavía entre nosotros... Y que no suene condenatorio, ¿no? Implicate, como si eso se pudiera decir en imperativo, ¿no? Hacete cargo. Cuando más bien de lo que estamos diciendo es apuesto al sujeto, apuesto que ahí no era solo objeto, o no estabas solamente en fading, como decías de María Schneider, que una partecita tuya ahí, ¿no? Bueno. No. Justamente implicación no es culpabilización, ¿no? Es poder abrir algo ahí en relación a de qué manera alguien queda en esa posición de vulnerabilidad. De presa. ¿no? De presa. Y de poder hacer algo también con eso, como en el caso de Vanessa. Me parece que ese es el punto, ¿no? Que logró hacer algo bordeando eso. Odora. Y si somos los otros o los adultos alrededor, de poder brindar herramientas para que ese niño o niña pueda contar ese secreto, por ejemplo. Totalmente. Bueno, Vani, muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir. Y nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos en nuestra sala de cine. Gracias, Vanina. Hasta luego. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Muy buenas noches, Justo. Hoy te damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto aceptar la invitación. Yo les voy a contar un poco lo que me pasó con la película, si me dan un ratito. Claro. Como hablábamos hace un rato fuera del aire con Gabriel, es una película que por ahí la vimos en el momento que salió, en el 2005. En ese momento que salió, yo hice una lectura de la película y para hoy, como todo clásico, se vuelve a releer y hay otra lectura, ¿no? Entonces esa es la lectura que yo les vengo a compartir. ¿De qué película estamos hablando? Estamos hablando de Charlie y la fábrica de chocolates, la versión de Tim Burton, ¿no? La particularidad que tiene esta historia, porque ya es una historia que es parte de la cultura, como todo clásico. Primero fue una novela, después fue una película de la década del 70 que trajo algunas controversias. La película de Tim Burton, que actúa Johnny Depp, y otra nueva versión que no tuvo tanta incidencia en los espectadores. ¿Hay una nueva versión que cuenta una historia? Tim Burton? Sí, cuenta una historia de Willy Wonka. Yo no la vi, leí algunas críticas, no eran tan buenas. Pero bueno, nos vamos a quedar con, para mí... la de Tim Burton. Y para mí es la mejor versión. Yo la vi la otra también, ¿eh?
la de la década del 70, que no me Sí, acuerdo del actor. que es maravillosa, también Mm. porque con los recursos tecnológicos que había, eh, Es una gran película también. es una gran película también, tiene esa magia que no es tan fácil de conseguir sin recursos técnicos como los que Totalmente. contamos ahora. Bueno, la de Tim Burton A mí me tampoco parece que, contaba. a mí me parece que el giro interesante Mm, que plantea la película de Tim Burton es mm, ya no es tanto el personaje de los niños, mm, sino que hay un recorrido y una especie de travesía que hace Willy Wonka, Claro. ¿no? Entonces, lo llamativo es que la película no se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolates, sino Charlie y la fábrica de chocolates, y Willy Wonka pasaría a estar en la serie de Los Otros. Entonces, si les parece, vamos con esta idea de algunos ejes que yo fui tomando. Podemos empezar a hablar de los afortunados niños que ingresan a la fábrica. sí. Vamos a ver si son tan afortunados. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a tomar como una especie de estructura donde cada niño entra consiguiendo el ticket de determinada manera, le pasa algo dentro de la fábrica y sale de otra manera. ¿Se acuerdan quién es el primero? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo. Mal, no hicimos la tarea. No pasa nada, acá nadie va a castigar a nadie si no hace la tarea. La hacemos entre todos. El primero es Augustus, el chico alemán que, ¿se acuerdan cómo consigue el ticket? Comiendo. La madre dice, la única manera que va a conseguir el ticket es comiendo, porque se la pasa comiendo chocolate, porque es fanático del chocolate. Y hay una escena, un detalle que de fondo nos damos cuenta quién es el papá de Augustus, que es el carnicero, ¿no? Que está cortando los chorizos, pareciera ser como una especie de metáfora de la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizos. Y Augusto es hijo de ese padre y esa madre que dice, mi hijo no para de comer, ¿cómo vas a festejar? ¿Cómo vas a festejar? Comiendo. Comiendo. Por supuesto. Entra a la fábrica como todos los demás niños, tiene un tropiezo, se cae en el río de chocolate, lo chupa el tubo de ese río de chocolate magnífico que es único en el mundo. Willy Wonka le aclara a todos los demás y le dice, acá en esta fábrica todo es comestible hasta yo, pero eso sería canibalismo. La madre desesperada pide que lo rescaten a Augustus. Augustus termina saliendo de la fábrica, chupándose los dedos, comiéndose. Uno podría pensar que ese cuerpo está haciendo una especie de metáfora de ese patrón y ese mandato que es, si mi hijo es comestible, afuera se lo comen. Entonces ahí tenemos una primera advertencia de cuáles son esos patrones que uno transmite a esas infancias que mucha voluntad parece que no tienen. Vamos a la segunda, no tan agradable. Violeta, no sé si se acuerdan, la que mastica chicle, que sale primera en todo, es la mejor de todo, y por supuesto que ella cuando le preguntan, ¿cómo conseguiste el ticket? Yo renuncio a seguir masticando chicle, lo único que voy a hacer es comer chocolate porque yo no puedo no ganar. La madre muestra los 357 trofeos que tiene y muestra el único que ella tiene, que es de porrista. Yo también gané algo. ¿Cómo entra a la fábrica de esa manera? ¿Qué le pasa dentro de la fábrica? Willy Wonka les presenta un experimento con un chicle que comiendo solamente ese chicle te ahorras de comer todas las demás comidas. Te ahorras el almuerzo, te ahorras la cena, te ahorras el postre, porque está todo incluido ahí. Haberlo sabido. Es un problemón ese, ¿no? Porque, digamos, se tira abajo la industria alimenticia, gente que se queda sin laburo, pero bueno. Ella dice, yo voy a poder con eso, yo soy especialista en comer chicle, me gané el premio Guinness de la cantidad de tiempo comiendo chicle, lo empieza a comer, Willy Wonka le advierte, le dice, mirá que todavía no lo terminamos de elaborar, y se convierte en un arándano. Se empieza a inflamar, Por supuesto que en el medio, no dijimos en Augustus esto, pero aparecen los Lumpa Lumpa que un poco nos sirven como esa especie del coro en las óperas que nos están advirtiendo un poco lo que está pasando, nos ayudan a interpretar. Es el coro. Es el coro. La tragedia griega. Exacto. También, ¿no? Es como que aparecen y dicen, no está tan improvisado como dice Willy Wonka, pero nos advierten que en el caso de Violeta se convierte en un arándano y habrá que exprimirla. ¿Cómo sale?
sale, ella dice, salgo flexible. Mamá, mírame. Sí, pero estás azul. Esa metáfora de ser exprimida, por ahí lo que manifiesta ese cuerpo es que la estrujaron como un trapo, ¿no? Alguien cuando exprime, yo sé que por ahí no se ve si hago el gesto, pero está Sí, haciendo... se ve, ¿eh? Ah, ¿se ve? Sí. Ah, mira. Ay, Bueno. mira, podés hacerlo. Se estruja como un trapo, ¿no? Pareciera ser que a esa madre a la hija le saca hasta la última gota. Vamos con Veruca. ¿Se acuerdan de Veruca? No. La hija del aristócrata. Que en realidad no sé si es un aristócrata, es el dueño de una fábrica. Ella consigue el ticket haciendo trabajar a los demás para ella. El padre pone a toda su línea de producción a abrir paquetes de chocolate. Abrir paquete. Vamos a hacer un paréntesis. En la época de las figuritas del Mundial lo hacemos también un poco, pero bueno, eso no importa. Sí, para ver si aparece Messi, qué sé yo. Pero bueno, compramos la caja entera y nos ponemos a abrir paquetes a lo loco, pero no somos los papás de Veruca, en ese caso. Entre varios padres lo hemos hecho, sí, yo lo hice. El problema es quién tiene la figurita, quién se la queda. Se debate en un duelo, pero eso, bueno. Duelo. Por eso murieron tantos padres. Por eso tantos chicos huérfanos. Bueno, mirá, la asociación libre nos permite tomar esa palabra que acaba de usar Gabriel, porque nos sirve para pensar que Veruca consigue de esta manera su entrada a la fábrica, porque le abren los paquetes y uno va a salir. En la fábrica ella le pide al padre que le compre una de las ardillas que abre las nueces, que tiene Willy Wonka, que son especialistas en abrir nueces porque sacan toda la nuez entera. El padre le pregunta a Willy Wonka le dice, no están a la venta. La nena se tira, las ardillas se asustan, le revisan la cabeza, la golpean así y dicen, esta nuez está vacía, es descartable. La tiran al horno, por suerte ese día el horno no funcionaba, y Willy Wonka le abre la puerta al padre y le dice, hágase cargo, vaya a buscarlo. ¿Cómo sale Veruca? ¿Se acuerdan? Veruca sale repleta de basura, pidiéndole al padre un ascensor de cristal, y el padre le dice, lo único que vas a obtener va a ser un baño. Nosotros podríamos pensar varias cosas, ¿no? La primera es, por ser tan consentida, Veruca podría terminar en el horno. Esta sería como una lectura así más superficial. Una lectura por ahí un poco más precisa podría decir que, de seguir así, tu hija va a ser una basura, que piensa que todos van a trabajar para ella. Vamos a Mike TV. Mike TV consigue el ticket por una serie de cálculos y algoritmos que termina estudiando. Eso le permite saber cuál es precisamente el paquete que tiene su ticket. Cuando le hacen la entrevista a los padres están totalmente resignados, diciendo la verdad, estamos superados de esta situación, a veces no sabemos de qué está hablando. Es un nerd, ¿no? Es un nerd. De algún modo. Supuestamente podría ser interpretado como un nene que está tomado por la tecnología, ¿no? En la película del 72 es un nene que está tomado por la tele. En esta película el cambio y el giro para mí más interesante de todos los personajes es que está demasiado tomado por la tecnología y es todo menos un nene, ¿no? Porque es como a todo le trata de encontrar el sentido práctico. Cuando está en el ascensor, en un momento dice, ¿cuál es el sentido práctico de todo esto? De este mundo de fantasía, que es ridículo, a veces roza lo bizarro, un ascensor de cristal, un río de chocolate. Sí, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve todo esto? Y ahí le responden, bueno, las cosas no necesariamente tienen que servir para algo. Un niño que no puede jugar. Exactamente, un niño que no puede jugar, entonces por ende la pregunta sería, ¿cuál es la función de niño? Que es un poco lo que por ahí circula en esta película. Llega el momento de la tele, es un salón de televisión, así se llama, y Willy Wonka lo que descubre es que puede pasar un chocolate por la tele y que la gente lo pueda agarrar desde su casa. Entonces Mike TV ve eso y dice, vamos a hacerlo. Se meten en la cápsula, termina la tele diminuto, y todos preocupados dicen, che, no hay retroceso de esto, o sea, no hay vuelta atrás. El padre desesperado, aparecen de vuelta los Lumpa Lumpa, y a Mike TV se le viene el carpetazo. ¿No? Está la canción de los Lumpa Lumpa y de golpe cuando está estamos por terminar, en semana electoral, ¿no? Claro, sí. Otra vez los carpetazos. En este caso yo creo que el carpetazo es para los padres, ¿no? Ajá.
como casi Bien. todos los casos de estos 4 chicos que se están presentando, que particularmente el carpetazo es, bueno, descubren que se hace chiquitito, Willy Wonka dice, bueno, llévenlo al cuarto de estiramiento, estírenlo. El padre se queda preocupado y dice, pero ¿cómo lo vamos a estirar? Pero... Bueno, esa idea se me ocurrió a mí, le dice Willy Wonka. Sale totalmente estirado, como un papel, como una hoja, ¿no? Como una cartulina. Nosotros podríamos decir que si uno adopta una postura con respecto a la crianza de un hijo, donde se siente totalmente superado por la situación, es un modo de hacer la plancha. Entonces ese hijo sale haciendo una metáfora de que si ustedes hacen la plancha, a mí lo único que me dejan es un triste papel, donde lo único que tengo para ofrecer es un como si, una sobreadaptación, un papel que al primer viento sale volando. Tomando la palabra que usó Gabriel, yo creo que acá la categoría que entra para estos 4 niños es que son obedientes de esos patrones, no tienen forma de dialectizarlos, y que por ende se podría pensar en una lógica de la orfandad, donde no hay un material simbólico que les permita justamente hacer algo distinto, ¿no? O sea, son huérfanos no de padres, porque padres tienen, sino que son huérfanos del recurso simbólico. No, podría decir, son huérfanos de marca. Son huérfanos de marca. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me gusta esa idea, porque justamente lo que va a pasar con Charlie y con Willy Wonka es que, lejos de ser huérfanos, uno es un hereje y otro es un heredero. Es decir, saben qué hacer con esas marcas. Uno va a ir por el lado de tomar esa marca, tomando una frase bastante conocida por nosotros, que es lo que has heredado, adquiérelo para poseerlo, y el otro, tal vez más lacaniano del seminario 22-23, va a decir, yo a partir de ahora voy a hacer la mía y me voy a refundar, que es el caso de Willy Wonka. ¿Qué comparten ambos? Además del gusto por el chocolate, yo creo que lo que comparten Willy Wonka y Charlie, a diferencia de los otros niños, es que ellos sí pudieron hacerse un nombre, sí pudieron hacerse una marca, de una inscripción. Y quizás, a diferencia de lo que nosotros podemos pensar en términos clínicos, son 2 casos donde son los padres del nombre y no los nombres del padre. Los casos más conocidos en la cultura argentina serían, bueno, el padre de Borges, el padre de Messi, o sea, son padres que se les adjudica un reconocimiento a partir de los hijos que tienen. Maradona, el padre de Maradona, o por ejemplo en el caso de Justo Locane, el padre de Vicente y Federico, que ya me hicieron reconocido por las cosas que hacen. Pues son terribles, pero bueno, eso es otro tema. Yo ya me hice un nombre siendo padre de ellos. Entonces, ese es el punto en común. ¿Y por qué yo les había dicho al principio que para mí Willy Wonka tiene como una especie de recorrido y travesía? Vamos a usar... Una cosita, sí, para la audiencia, para quienes no vieron la peli o las pelis, ¿quién es Willy Wonka y quién es Charlie? Vamos a hacer una presentación. ¿No? Perfecto. Sí. Willy Wonka es uno de los chocolateros, si no el chocolatero más conocido del mundo. A lo largo de la película cuentan al principio la historia donde él decide cerrar la fábrica de chocolates, que es una fábrica muy, muy famosa, decide quedarse sin empleados porque teme a que le están robando las ideas. No es un temor solamente infundado, sino que hay algunas pruebas que le sirven para justificar que algunos empleados que él contrata toman las recetas y se las venden a otros comerciantes, a otros empresarios. De un momento a otro pareciera ser como que abre la fábrica y anuncia que va a ofrecer una visita guiada a 5 afortunados. 4 ya hablamos, tan afortunados no eran. Nos queda hablar de Charlie, que es el niño que entra a la fábrica por el azar, por la calle y por la insistencia. Es un niño que se presenta en la película desde un lugar de cierta precariedad material, donde los padres en ese momento se encuentran desocupados, viven todos juntos en la misma casa. Una lectura podría ser que en la familia de Charlie lo viejo funciona, ¿no? Estamos todos ahí viviendo. Sí. Transmite, hay una transmisión de generación en generación y
a diferencia de pensar que es algo medio endogámico, que queda todo ahí metido, yo creo que lo que transmiten los Buckets, que es la familia de Charlie, es que acá lo que se va transmitiendo perdura. Por eso, por ahí vieron el Eternauta. Lo viejo funciona. Lo viejo, sí. Y Charlie, se podría decir que es el pibe que tiene una salud mental, ¿no? Más, ¿cómo llamarle, no? Tiene historia. Es el más saludable. Tiene una ¿no? historia, Tiene es el historia. más saludable. Sí. Y fíjense que hay algo interesante de ciertos actos que va teniendo. Después podemos debatir en otro momento, o se puede debatir en otros espacios si en la niñez hay un acto, ¿no? Yo creo que sí, que hay un momento en la niñez donde puede haber un acto, como se piensa el acto analítico o el acto vinculado al deseo y demás. Pero las distintas conductas que va teniendo Charlie es que lo que a él le dan, él lo recibe y lo transforma. El padre, que trabaja en una fábrica de dentífricos, le da las tapitas que están mal hechas de la línea de producción, se las entrega y él con eso hace una fábrica de chocolates. La última pieza que le falta para completar su colección es la cabeza de Willy Wonka. Entonces el padre le consigue dos tapitas juntas, la cabeza de Willy Wonka es Willy Wonka con su galera. Qué interesante, porque ahí el padre de Charlie trabaja en una fábrica de dentífricos, ¿no? De pasta dental, y el padre de Willy Wonka es odontólogo. Y era un reconocido odontólogo, ¿no? Sí. Antes de que Willy Wonka sea Willy Wonka. Y no sin eso, ¿no? Porque exacto. Que el hijo de un odontólogo pase a tener una fábrica de dulces, Claro, ¿no? Suma caries. Desafía las caries. Es el desafío. Yo creo que es un tipo que le da laburo al padre. Claro, por eso digo, queda todo en familia. Bueno, se va. Tiene como mucha. Porque vamos a hacer. No es sin. No es sin eso, por supuesto. Si nosotros vamos por la lectura de que Willy Wonka está muy enojado con el padre, siendo un tipo tan experimental y tan riguroso y demás, es capaz de hacer chocolates que no generen caries. Para arruinarle la profesión al padre, digamos, ¿no? Es capaz. Sí. Yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con esto del no sin eso, y tiene que ver con el concepto de herejía, ¿no? Si bien la herejía es un corte en el linaje, es una nueva historia y una invención, hay algo que quieras o no te va a volver, porque las cartas que a vos te repartieron en la vida no las vas a perder nunca. Estos padres que a vos te tocaron son los padres que te tocaron. Sos inocente de esos padres. Eso me decía mi analista. Mira, yo no era. No. Padre, a usted le dijeron que la culpa era de su padre. No, uno es inocente, claro. Los padres que te tocaron son inocentes. Te tocaron. Sí. Te tocó el odontólogo y bueno, hacete la fábrica de chocolate. Claro. Bien sartreana, ¿no? Somos cada uno es lo que hace con lo que hicieron de él, exacto. Hay una historia particular que es cómo se va constituyendo, vamos a decirlo así, los fantasmas de Willy Wonka. Bueno, antes de que sigas con eso, yo quiero hacer un comentario, si me permitís, porque yo no entendí cuando dijeron, y ambos coincidieron en esto, de que los 4 no tenían marca. Y yo y yo me quedé pensando en esto, de que a lo mejor... Huérfanos de marca. De marca, ¿no? Pero digo, de marca, ahí también, ¿no? Marca, sí, pero digo, el comido, la explotada, la aplastada, el que queda, digamos, en esta serie cuando aparece en el primero de ellos, que aparece siendo el comido, la exprimida, ¿no? La otra niña que podríamos pensar, sí, explotada también, no solamente como basura, sino que termina siendo ella misma explotada. ¿Por qué no podríamos pensar que ahí hay es cierto, no son psicóticos. No hay. Lo pensaba por el lado del fantasma. No hay un mecanismo del orden de la forclusión. Exacto. ¿No? Sí, yo coincido con eso, no era por ahí. Yo lo pensaría más por el lado quizás de la diferencia entre el nombre propio y la nominación, ¿no? Que es como otra cuestión es que se hace en todo caso con esos... Yo creo que lo que no hay justamente es una nominación, por un lado. Lo que sí hay es, en términos más por ahí precisos, nosotros podemos pensar el genitivo del D a lo largo de toda la obra del psicoanálisis y que ese genitivo puede ser objetivo o subjetivo, ¿no? Lacan, como es
a veces bastante pícaro. Muchas veces cuando habla el goce del otro, el genitivo lo usa como subjetivo y otras veces lo usa como objetivo. Objetivo sería decir que yo gozo del otro y el subjetivo es el otro goza de mí. ¿No? Para explicarlo fácil, Juan es mi asesino. Sí, o goza uno o goza el o otro. goza uno ¿no? o lo goza el otro. Llamativamente, después de Kant con Sade y en el seminario 20, Lacan dice que el genitivo es subjetivo. Después dice que es objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Como todos los conceptos lacanianos. Bueno, vamos a hacer un recorte. Acá en la pregunta que surge, que me parece que es interesante, el genitivo es subjetivo, es decir, son gozados esos niños. Y si son gozados, en tal caso no están del lado de la psicosis, sino que estarían más del lado de la fobia en términos de no hay posibilidad de salir de ahí. Es decir, están del lado del impedimento y la dificultad absoluta. Claro, es una alienación que no es, no queda en el campo de la psicosis, ¿no? Queda en el campo, esto que hablábamos recién con Manina, ¿no? Donde de pronto Dora de algún modo encuentra los recursos para dar la bofetada, ¿no? Reacciona, ¿no? Bueno, de pronto si usted dice María Schneider no. Claro, ¿no? si lo pensamos en la cuestión, Queda, los tiempos de la constitución subjetiva, sí, decís vos, como si hubiera algo ahí que diferencia lo que puede hacer Charlie, lo que puede hacer claro, Willy, de lo que queda como sin poder hacer uso de eso del lado de los otros 4. sin suficientes recursos para reaccionar, ¿no? Claro, yo creo que a Willy Wonka lo que le pasa es que la rigurosidad le genera como un efecto de inercia contrario, digamos, ¿no? Por las 3 escenas que son como los flashbacks que él tiene, y ahora si quieren vamos a eso. En el caso de Charlie me parece que lo que recibe está bueno. Es como, si nosotros lo pensamos, no me quiero ir demasiado por las ramas, ¿no? Pero si nosotros lo pensamos en términos del estadio del espejo, para que haya un estadio del espejo, primero que tiene que haber una estructura para que vos te puedas reconocer. Es decir, tiene que haber algo de la inscripción del otro en vos. En este caso, en los chicos, para mí lo que no hay es alguna posibilidad de interdicción. Es como que toman lo que el otro les da y son eso. Es como yo soy, es como si 2 hacen 1. En ese sentido estaría más del lado de los términos más incestuosos que otra cosa. Por eso no hay marca, no hay ninguna. Uno podría decir, bueno, estas especies de pasajes al acto que van teniendo dentro de la fábrica son modos de inscripción. No sé, para mí no. Para mí es una inflamación del otro. Les propongo, vamos a escuchar, vamos a una pausa musical. Bueno, y bueno, porque hoy, como les decíamos al principio, el rincón de los libros, la entrevista que iba a tomar Germán Armando a Jorge Hinkis y a Juan Bautista Ritbo, la presentación del libro, pasó para la semana próxima. Entonces, tenemos tiempo. bueno. Perfecto, Mejor. Me parece, Bueno, me parece fantástico. Vamos a una pausa musical y a la vuelta estamos con Charlie. Seguimos con Charlie, sí. Bien. Bueno, escuchábamos uno de los temas más lindos del mundo, Hey, de Pixies. ¿Les gusta Pixies? ¿Escucharon alguna vez? Yo ¿Sí? no soy un... Aparte aquí hay una degustación, hay una degustación de temas que elige el señor Pulitzer. Mira, Es el catador de temas. yo no me animé a musicalizar. Porque yo le pregunté a mejor que Bani. por ahí Sí, dejarlo a los especialistas. Eso. sí. Bueno. Pero bueno, está bien, a mí no me molesta elegir los temas musicales. Un tema podría haber sido Juguetes Perdidos de Los Redondos, pero me parecía que era muy cliché por ahí para trabajar en la cuestión de los chicos. Y hay un tema de Willy Wonka. Willy Wonka. Sí, Willy está Wonka, el tema de Willy ¿no? Wonka, El que tema es de la Willy presentación. Wonka. Sí. O alguno de los temas que cantan los Lumpa Lumpa también podría haber andado. Bueno, nos quedamos con esta idea de la pregunta que habías hecho vos, Florentina, en relación a las marcas. Me parece que la orfandad tenía que ver con que no hay posibilidad de que haya marcas. No está dada la posibilidad, la estructura de que haya marcas, sino por eso hay una forclusión del nombre del padre o una psicosis. Claro, no hay psicosis. No, a mí me parece que los son 4 casos no hay ninguno de los
pibes que se pueda situar como una... Para mí es apresurarse en un diagnóstico y está más del lado de... yo creo que va a haber un cambio después de lo que les pasó a la salida de la fábrica. Algunos van a consultar seguramente, un colega, me imagino, ¿no? Después de lo que pasó. Y sí, se les recomendaría, ¿no? Que que empiecen un análisis. Sí, o que cambien de marca de chocolate. Por ejemplo, ¿no? también, algo hay que hacer. O sea, hay un antes y un después, seguramente después de esas caídas de las escenas, como toda caída de escena, siempre marca un antes y un después. Bueno, vieron que yo les había dicho que Charlie toma lo que le da al otro y lo transforma en algo singular, propio, se apropia de eso, haciéndolo algo singular. La última pieza que le falta para completar su fábrica de chocolates es la cabeza de Willy Wonka, que es a donde me parece que va. Se mete en la cabeza de Willy Wonka. Y aparte hay un dato no menor, que es que Willy Wonka consulta con un psicoanalista a lo largo de la película, no sé si ustedes recuerdan. Es cierto. Ahora vamos a hablar de eso. Siempre que hay una película donde aparece algún colega nuestro, tenemos que... Bueno, ese es Tim Burton, ¿no? Bueno, sí, tenemos el antecedente de la psicobiografía del director, que el Gran Pez y varias otras películas. Algo el tipo... Qué monstruo Tim Burton, Sí. Ya nada más que con estas dos pelis, con el Gran Pez. Y el joven Manos de Tijera. El joven Manos de Tijera. El Gran Pez es la historia de... El Gran Pez de Mar del Plata. Nosotros tenemos a nuestro columnista. El Gran Pez es una película uno de nuestros columnistas estrellas, que es, que ya va a venir en un par de semanas, Francisco Casadei, del Gran Pez de Mar del Plata. Ah, claro, la librería. Claro, sí. Pero que no es lo mismo que el pez gordo, ¿eh? No. Pero que él nos contó que el Gran Pez no fue por la peli de Tim Burton. No. En realidad es una merluza. Es otra historia. Mirá. Pero bueno, si quieren le preguntamos a esas Francisco. Historias que cuando uno se le derrumba, que se había hecho toda la ilusión en el título de algo, Tim Burton, ¿no? Como Silvio Rodríguez que salió a decir: yo no escribí El unicornio azul pensando en un jean. Claro. Bueno, por ahí nos va a pasar si le preguntamos a algunos autores. Por eso hay que tener cuidado con hacer psicobiografía, porque uno tiene la expectativa de que Tim Burton se haya analizado, que haya leído a Lacan, a Freud, qué sé yo, y por ahí es un tipo que... comía chocolates. Y listo. Nada más, y el padre por ahí era odontólogo o pediatra, que para el caso podría ser lo mismo, y lo tenía derechito. Salió Tim. Salió así. Salió así el tipo. ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, más o menos la presentación de Charlie y de Willy Wonka quedó, para por ahí los que no vieron la peli. Hay 3 momentos a lo largo de la historia de Willy Wonka en la película donde él tiene recuerdos a partir de preguntas muy específicas que le hace Charlie. La primera es: ¿cómo usted se acuerda cómo era de niño? Y ahí él se detiene. Y la primera escena que aparece es una noche de Halloween, Willy Wonka vestido de fantasma, y ahí es donde nos ilusionamos que en realidad Tim Burton por ahí leyó a Lacan y leyó el Seminario 14 y le disfrazó de fantasma, porque ahí se inaugura todo lo que le va a dar el marco del agujero existencial. Pero no, por ahí no. Nos encontramos con un pequeño Willy Wonka pidiendo dulces, con una bandeja llena de chocolates. Cuando llega a la casa se encuentra con el padre riguroso odontólogo y le dice: esto no. Yo leí un paper de odontología que dice que esto no lo puedes comer porque puede ser alérgico al chocolate. Y Willy lo mira y le dice: pero no puedo probar un pedacito aunque sea. Por ahí no soy alérgico. No nos vamos a arriesgar. Agarra todos los dulces, lo tira al fuego, el fuego toma otro color, se le abren los ojos así a Willy Wonka y termina esa escena de ese recuerdo. Ese sería el primero. Vamos, bien hasta acá. Sí. Vamos con el segundo, que es cuando Charlie le pregunta: ¿usted se acuerda cuál fue su primer dulce? Y llamativamente linkea con esa escena donde el padre le tira los dulces al fuego y queda un chocolate que sobrevive al fuego, que no es la ceniza, no es lo mismo que las cenizas. No. Las cenizas, con las cenizas, los que hacemos asados sabemos que mucho no se puede hacer. No. Es uno que sobrevivió, que se escapa del fuego, lo prueba, uno podría decir, aquello que resiste esa cuestión más moral, fuerte, superyoica, lo que resistió
ese pedacito que no se dejó tomar, y ahí se le abre un universo nuevo a Willy Wonka porque empieza a investigar las distintas texturas. Si queda más rico el chocolate con pasas de uva, con almendra, con castaña de cayú, y a partir de ahí empieza a notar todo y arma su propio mundo, ¿no? No podría decir el sostén de su existencia. A partir de lo azaroso. A partir de lo azaroso y de lo que sobrevive a ese fuego, que es un fuego que aplasta, ¿no? No es un fuego que inaugura, que promueve. Es el fuego de la castración. Es el fuego de la castración, en términos por ahí de esta cuestión vinculada a los 4 primeros, donde no hay lugar a que vos dejes ninguna marca. Acá se hace lo que nosotros decimos: vos tenés que triunfar, vos tenés que comer, porque es lo único que vas recibiendo y esto es lo único que nosotros te podemos dar. Hay un tercer momento, y para mí que es el momento donde se inaugura esta lectura de pensarlo a Willy Wonka como un hereje. Es ese momento donde están viajando en un ascensor, ya quedan 2 niños, quedan Charlie y Mike TV. Pues por eliminación. Claro, a medida, si vos no sobrevivís a la especie de fábrica... Como gran hermano. Es un gran hermano de chocolate. Claro. ¿No? Que no, o sea, justamente lo podemos jugar, ¿no? Con la idea de gran hermano. Acá lo que se pone en juego es la no nominación, ¿no? En gran hermano te nominan, acá no. Claro. Acá te vas y no te nominaron. No recibiste nominación, te fuiste. O sea, no tenés posibilidad de nombrarte, te vas. Entonces, la tercera situación es cuando Mike TV dice: ¿cuál es el sentido práctico de todo esto? Y Charlie le dice: no tiene que tener sentido. Los dulces no tienen por qué tener un sentido. Se le viene a la cabeza a Willy Wonka el padre diciéndole: los dulces son una pérdida de tiempo. Ningún hijo mío será chocolatero. Entonces Willy Wonka agarra y dice: entonces no soy tu hijo. Si vos te vas, cuando vuelvas no voy a estar. Y la escena es una escena donde Willy Wonka empieza a caminar, aparecen un montón de banderas a lo largo de un pasillo. Nos desilusionamos un poco porque al final de esa escena un guardia le dice: vamos a cerrar el Museo de Banderas, volvete a tu casa. Cuando quiere volver a su casa se encuentra con que no hay nadie esperándolo. Por ende, en ese acto no podría identificar por qué es un acto, porque no hay vuelta atrás. No hay retorno de eso. Ahí se terminan los flashbacks de Willy Wonka, pasa la escena de Mike TV, Mike TV queda fuera del juego y aparece la propuesta, ¿no? Y acá empieza la controversia. Porque Willy Wonka le dice: bueno, yo sabía que vos ibas a sobrevivir, yo estaba buscando un heredero, mi heredero iba a ser el niño menos malcriado de todos, ganaste vos. Yo sabía que ibas a ganar. Todos felices, ¿no? Se lo cuentan los padres, dice: bueno, lo felicito, su hijo va a heredar la fábrica. Los padres no lo podían creer. La única condición es que te tenés que venir a vivir conmigo a la fábrica y tenés que dejar a tu familia atrás. Entonces Charlie lo mira y dice: yo eso no lo voy a hacer. No voy a dejar a mis padres, no voy a dejar a mi familia. Lo lamento, pero voy a decir que no. ¿Cómo vas a decir que no? Si los padres no sirven para nada. Lo único que hacen es decirles lo que tenemos que hacer. No voy a dar vuelta atrás. No voy a aceptar la propuesta. Willy Wonka empieza terapia. Consulta con un analista, casi deprimido, diciendo: yo no estoy a gusto y por eso mis chocolates no tienen gusto y por eso cayeron mis ventas. Y tiene como una especie de revelación y lo mira al analista y dice: sos excelente como analista. Sos el mejor analista que me pudo haber tocado. Va a buscarlo a Charlie y se ponen a hablar. Un paréntesis. ¿Por qué es tan buen analista ese analista? Porque en un momento de vacilación, por ahí lo mejor, más que la abstinencia, es la cautela y el silencio. Es un analista que no interviene ahí, ni interpreta. Más allá de lo cómico y del chiste, ¿no? Podemos reír de eso. Causa algo que es que lo va a ver a Charlie. Dice: ¿por qué tenés tanta fascinación con los padres y todo el tiempo nos están diciendo lo que tenemos que hacer? Y Charlie dice: ¿y vos qué tenés en contra de mi familia? ¿Qué te hicieron? No es en contra de tu familia. Bueno, a mí, en mi casa, cuando me dicen algo es porque me quieren y porque me cuidan. Entonces Willy Wonka dice: yo no sé si están así.
A mí no me pasó eso. Bueno, ¿querés que vayamos a ver si te pasó eso o no? Van a ver al padre, el padre los recibe, les pregunta si tienen cita, ellos dicen que no, pero Charlie llamativamente dice, no tenemos cita. Al padre odontólogo. Al padre odontólogo, no tenemos cita, pero ya es hora. ¿No? Primera intervención de... Toda esa escena es genial. Es genial. Realmente. La casa alejada de la ciudad. Volvemos a repetir, el padre de Willy Wonka era un reconocido odontólogo. La casa consultorio, ¿no? Casa También. consultorio. El tipo, si hay algo que comparten padre e hijo y es lo que puede retornar en modo de herencia, es ambos se mueren con la suya. El tipo se lleva al consultorio afuera de la ciudad como metáfora y yo me voy con la mía a hacer mi fábrica, mi universo. Vos tenés el universo de los dientes, yo tengo el universo de lo que genera caries, ¿no? Los chocolates. Yo no te reconozco como padre, yo no te reconozco como hijo, yo no te reconozco como padre. Exacto. Somos ¿no? dos herejes, que no necesariamente son huérfanos. No. Sí, sí. Sí, sí, no, que no se reconocen, me parece que ahí hay como algún reconocimiento ahí igual. Claro, bueno, Claro, el tema la es, trampa, ¿no? El tema es ver qué se Sí. reconoce. Porque ni Willy Wonka es un resentido, ni el padre es un renegado, Ujú. ¿no? Y eso clínicamente me parece que es interesante esas categorías para distinguir lo que es alguien que ha tenido un acto, una herejía en su vida, alguien que es un renegado y alguien que ha quedado resentido en términos del juego de la palabra de resentido, de un sentido que es el único sentido, ¿no? El único sentido que te organiza la existencia hacia esto, que es como, por un lado decirle a alguien, estos son los padres que te tocaron, y por otro lado decirle, bueno, lo que te pasa en la vida no te tiene que seguir pasando siempre. Un momento no es el destino, ¿no? Bueno. Cuando llega ese momento del encuentro con el padre lo empieza a revisar, mientras tanto Charlie ve que el padre de Willy Wonka organizó como un altar en su casa donde están todos los recortes de la fama y las noticias de su hijo. Pero acá hay algo que a mí me llama la atención, que es que el padre, cuando lo ve a Willy Wonka, no lo reconoce. No reconoce a su hijo. No reconoce a su hijo y no reconoce al famoso chocolatero tampoco. Entonces, no podría pensar que el padre por ahí está cagá. ¿Qué le pasa? ¿No? Claro, por ahí realmente. Vos sabés que hay una peli que en algún momento también en conexión con cierta investigación de la función paterna y sus avatares, ¿no? Que se llama Éxtasis, es una coproducción española y argentina que trabaja, Federico Lupi, y hay otro actor muy conocido, que ahora no me voy a acordar cuál es, pero que se trata de esta cuestión, ¿no? Es un hijo no reconocido por el padre, que planea ir a robarle al padre, ¿no? Mira. Tiene una particularidad, ¿no? Es como este viejo chiste, y tiene un ojo verde y otro azulado, ¿no? Esos chicos, bueno, pero acá era literal. Acá le ¿no? pasaba. Y hay una escena que es maravillosa porque hay un amigo del pibe, es toda una banda que van a ver cómo podían saquear al padre, que era Lupi era un reconocido director de teatro, ¿no? Y en un casting queda el amigo del hijo, que para hacerse pasar por el hijo se pone una lente de contacto para quedar con un ojo verde y otro azulado, ¿no? Y hay una escena en donde se encuentran cara a cara, al pibe se le había caído el lente de contacto y Lupi lo mira a ese que no era su hijo, ¿no? Que se le había caído el lente, lo mira a los ojos y no reconoce es la escena inversa, ¿no? Claro, no reconoce que no, no es el reconoce hijo. que no es el hijo, Claro. ¿no? Javier Bardem, ¿no? Era Bardem. Sí, Mirá. sí. Bueno. Bueno, nada. Dos monstruos, ¿no? Sí. Uno literal.
Uno Pero, literal, claro. digo, es como la, Sí, el reverso, pero más o menos de la misma cuestión, ¿no? permite el juego de palabras Mm. de elijo, ¿no? Elijo y es una elección en ese caso. Elijo, Claro. sí. A mí, sí. Sí, no, pensaba en esto hoy justo, pensaba también en esta misma cuestión en relación a otro tema, que es cómo situar la diferencia entre un callejón sin salida y una encrucijada, ¿no? Como si esto que vos estás planteando del acto, que por supuesto implica la posibilidad de elegir para dónde ir. Cuando uno está en un callejón sin salida o la calle no tiene salida, es un único sentido, ¿no? Es para allá. Sí. Con la posibilidad de que pueda hacerse alguna pregunta de, ¿tengo algún lugar a donde puedo ir para allá o puedo ir para allá? Ahí ya se arma una pregunta, ahí ya se arma una encrucijada, ¿no? Me parece que ahora entiendo este recorrido que estás planteando, sí. como si se diera la posibilidad de que la encrucijada tenga lugar como posibilidad del acto. Si no hay encrucijada, no hay acto. Llamativamente, esa encrucijada está, en el caso de Willy Wonka, está fundada por una imposición, ¿no? Claro. Lo que sobrevive a esa imposición es lo que arma la encrucijada. Por ahí en los casos de los 4 chicos del principio, es un callejón sin salida. Claro. ¿No? Es como un muro que se presenta, uno podría pensar los modos de aplastamiento de la subjetividad, bueno, un muro donde no tenés salida y alguien enloquece por eso, ¿no? Podrían enloquecer sin ser psicóticos por esto de no hay otras alternativas, es lo único que hay. Sí, Yo sí. creo. Sí, sí. O Está no, buenísimo eso, o no hay alguna especificidad, ya sea por, vamos a decir, por la positiva o por la negativa, en relación a un lugar de alojamiento en el deseo, ¿no? Quiero que seas esto, ¿no? O quiero, bueno, eso que pasa en o no quiero que comas chocolate, ¿no? Claro. Ese lugar de por lo menos manifestarle algo, claro, te permite a vos pronunciarte como sujeto, como persona. Después vemos sin sujeto, ¿no? Pero te permite pronunciarte como persona. Por ahí en los otros niños son niños, son como una especie de golem, ¿no? ¿Vieron la historia del golem que le meten, toma todo literal, digamos, ¿no? Bueno, pero no hay nada personalizado. Exacto, ¿no? Ahí me parece que entra la parte que vos decías al principio, que es esta cuestión de la marca, ¿no? De apropiarse de una marca. Sí. Por ahí, para hacer como una especie de cierre, lo que nosotros decíamos del reconocimiento de Willy Wonka y su papá es que el tipo, el padre, solo lo reconoce a partir de las cúspides de sus dientes. Entonces lo revisa y dice, aparte tiene una frase bastante significativa que es, bueno, vamos a ver cuál es el daño que se hizo, cuál es el daño, si el daño ya está hecho o no. Y le reconoce las cúspides de los dientes y dice, hace mucho que no veo estas cúspides, no sé qué. Willy. Se dan así como un abrazo medio torpe. Y yo creo que en relación a esto que se pueden reconocer. Un abrazo de un odontólogo con un chocolatero que es como. Chocolatero, ¿no? Podemos hacer negocios juntos, digamos, podría ser, ¿no? La forma de abrazarse. De, bueno, vos seguís haciendo buenos chocolates que a mí me siguen llegando clientes, pacientes. Pero yo creo que lo que se reconoce ahí, lo que retorna, que no hay una herejía absoluta, es de él heredaste su rigurosidad. Esto que yo decía de que él se fue con su consultorio y quedó con el consultorio y vos te quedaste con tu fábrica. Podés reinscribirte y ahora convertirte en un heredero, no ser solamente un hereje, porque tu papá no hace ningún tipo de lazo. En cambio vos tenés la posibilidad de hacer una sociedad con los Buckets. Porque Charlie no va a ser tu heredero porque él no va a renunciar a su apellido. Pero podés ser socio, podés dejarte adoptar. Y ahí el cierre de la película, si bien es un cierre que tiene como una especie de final feliz, auspicioso y alegre, yo creo que lo que está marcando es ¿por qué empieza todo esto, Willy Wonka? Porque se está peinando y tiene una cana. Dice, no puedo creer, tengo una cana y ahí es donde yo decido abrir las puertas de mi fábrica, poner 5 tickets de chocolates para repartirlos por el mundo y buscar un heredero porque me voy a morir. Sí, sí. ¿Quién le va a dar continuidad a todo esto que yo armé?
Entonces no necesitas un heredero. Necesitas asociarte, expandir la empresa. Sí, algo así como se puede ir más allá del padre, pero no sin servirse de Exacto. él. Y aparte, están buenos los más allá en el psicoanálisis, ¿no? Porque el más allá del padre puede ser también el más allá del principio del placer, es si es más lejos o si es a pesar del principio del placer o a pesar del padre, ¿no? Pero yo creo que hay algo que vos tomás desde el punto de vista de la herejía y creo que esto que vos decís del más allá en el psicoanálisis tiene fundamento si lo reemplazamos, me parece a mí, por el no sin, ¿no? Esa figura paradojal que por ahí nos sirve para pensar estas cuestiones, porque en realidad no es sin el otro, no es sin angustia, Exacto. no es sin lo simbólico, no es sin objeto. ¿no? Esta cosa de si no lo real, si no ese más allá, si no la... Y me Pues si no parece queda como que todo el tiempo estamos proponiendo una lectura media delesiana de las personas, que es estar a la altura de las circunstancias, estar superado, ir más allá en el sentido de la prepotencia, y no es, me parece, el horizonte al menos, ¿no? No, pero hay otra cuestión, ¿no? Que acá voy a hacer como un salto ornamental, que es la conexión con el Eternauta, ¿no? Y el nadie se salva solo, ¿no? Era la frase del final. En donde, claro, que acá nos encontramos tanto con el padre de Willy Wonka, ¿no? Como con Willy Wonka, y en la más abismal soledad, ¿no? El padre es un tipo, vos decías, aislado, ¿no? Recibe clientes, ¿no? Pero ahí. Y Willy Wonka, el padre no tiene heredero, y Willy Wonka tampoco. Y hay un punto en donde se encuentran con lo insoportable de esto que no se salvan solos, ¿no? Esa cana, ¿no? que se encuentra Willy Wonka es también bueno, ¿qué sentido tiene la vida si no tengo a quien transmitirle? Exacto. ¿No? Sin que haya una marca, ¿no? Porque ahora uno podría decir, la marca no es la marca de los chocolates, sino la diferencia por ahí con la enseñanza es que esa marca circule. Claro, que es lo que aparece también en el Gran Pez, eso, ¿no? eso era lo claro. Sí. Y además pensando en esto, como ahí hay una marca, una marca sin psicologizar, digo, pero una marca que por lo menos pone a circular el autor. Porque en Tim Burton, en El Gran Pez, también ubica, ¿no? El punto de la orfandad, la finitud, las historias, qué le queda a un hijo, cómo un hijo acompaña la historia de la muerte del padre, ¿no? Las ficciones. En El joven Manos de Tijera también, porque hablamos de alguien solo, ¿no? En el medio de la orfandad más dolorosa. Me parece que ahí hay algo que tiene que ver con el lazo, ¿no? ¿Qué hace de lazo? ¿Qué enlaza? Y qué posibilita que se pueda contar con el otro? Sí, casi en el nivel del no hay relación sexual, ¿no? Pero no hay o no hay filiación posible. Bueno, hay filiación, a mí me parece que lo que ¿no? me sirve a mí para pensar eso, porque si no es un callejón sin salida también, ¿no? Que no haya relaciones sexuales. Sí, y ya nos quedan 2 minutos para encontrar la salida. Pero en 2 minutos saben las cosas que se pueden, las cosas que se pueden hacer hablando de no hay relación sexual. Sí. No hay relación sexual, pero sí puede haber algunas relaciones, ¿no? Me parece que eso sirve para pensarlo y que por ahí el hecho de que no haya relación sexual por estructura no implica que no pueda haber formas de relaciones, ¿no? El partener que cada tanto se la pase bien. Exacto. Además, eso. También, claro. Encuentro ahí seguro, eso sí. Bueno, nadie se salva solo, eso seguro. Y si es con chocolates, muchísimo mejor. Bien, bueno, y hemos llegado. Que al final hemos llegado, en realidad seguimos 1 hora más. Podríamos seguir 1 hora más. Pero esto ya sería con una pizza y con una cerveza, así como así no.
A garganta seca, como le dicen en mi barrio, no. Vamos por la pizza y la cerveza, sí. Entonces. Y bueno, justo palabras, tenés más de 30 segundos. No, yo creo que lo único que puedo decir es agradecerles a ambos por haberme invitado, a Hugo y a José en realidad, que fueron los que habilitaron que podamos venir y ustedes aceptar esa habilitación. Y bueno, la verdad que la pasé muy bien. O sea, casi como si me hubiese comido un chocolate entero de Willy Wonka. Sí, que yo no le quería decir, pero no trajo. Acá el que viene a comentar películas tiene que traer algo temático, ¿no, Púlice? Vamos a traer a la vuelta de la excursión patagónica, vamos a traer algún Vale, chocolate. Estuve flojo. Tendría que haber traído chocolate. Lo perdonamos igual, lo perdonamos. Bueno, nosotros nos estamos yendo, entonces, y hasta el próximo jueves en Pulsión de Radio. Muy buenas noches. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.